Supercrack Estrella presenta Experimento Apple con los viajes en el tiempo. El programa secreto de viajes en el tiempo de la CIA. ¿Una investigación realmente loca? En pocas ocasiones podemos ver la fotografía de un viajero del tiempo hablando con teléfono móvil en el año 1957, además en la misma foto podemos explicar por qué este viajero del tiempo está justo en ese lugar. Y es que si nos fijamos en el viajero del tiempo mira hacia un edificio donde hay publicidad del Banco Central Savings Bank, si este viajero del tiempo habla con un teléfono móvil Apple, entonces podemos establecer la conexión que hay entre el teléfono Apple y el Banco Central Savings Bank, ya que en el futuro Apple compró este Banco Central Savings Bank, y pasó a llamarse Banco Apple, donde encontramos la relación que tiene todo, entre el viajero del tiempo de Apple, que mira la publicidad de un banco que en el futuro pasará a ser los dueños la empresa Apple. Un viajero del tiempo de Apple visitando el pasado para ver un anuncio publicitario en un edificio, donde aparece el por qué este señor viajero del tiempo de Apple, que habla por un teléfono móvil en los años 50, está tan interesado en esta publicidad en un edificio donde puede leerse el Banco Central Savings Bank, porque este es el mismo banco que compró Apple en el futuro. No está mirando un anuncio sin más, está mirando el anuncio de un banco que en el futuro será de Apple. Viajan al pasado estos viajeros del tiempo, y se interesan en ese pasado de los años 50 por un banco que en el futuro será de Apple. El banco era el Central Savings Bank. Durante los tumultuosos años 1970 y 1980 se produjo otra ronda de expansión, cuando, una vez más, el programa de gestión de riesgos disciplinado y coherente del Harlem Savings Bank le permitió mantener su posición de solidez financiera. Esta vez, el Central Savings Bank atravesaba dificultades, lo que llevó a la fusión de ambos y a la creación del Apple Bank en mayo de 1983. En 1989, Apple Bank se expandió al este de Long Island con la adquisición del histórico Sagabor Savings Bank. En la década de 1990 y en el nuevo milenio, el banco continuó creciendo con otras adquisiciones y nuevas aperturas de sucursales en los 5 distritos de la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester. En 2013, la adquisición por parte de Apple Bank de 29 sucursales de Emigrant Bank expandió significativamente nuestra presencia en el área metropolitana de Nueva York. El viajero del tiempo parece tener los pantalones caídos, una moda que no empezó hasta los años 90. Muy lejos de la época donde parece estar mirando esta publicidad relacionada con Apple, se trata de ya de una estética normal, que no llama apenas la atención. Sin embargo, en los 90 causó estupor. De repente, los jóvenes comenzaban a llevar los pantalones caídos, enseñando la ropa interior por encima de la costura. Pantalones anchos que no se sostenían en la cintura, sino que resbalaban muy por debajo. Estaban asociados a la delincuencia y hasta se ha llegado a multar a quienes los llevan así. Se les llamaba shaggy pants en inglés y, aunque pueda parecer extraño, todo tiene una explicación. La tendencia comenzó a implantarse entre los jóvenes afroamericanos de Estados Unidos desde finales de los 80 y comienzos de los 90. En esos años, la degradación social de los suburbios, principalmente ocupados por personas de raza negra, hizo aumentar las cifras de delincuencia. La respuesta policial fue agresiva y miles de jóvenes terminaban en el sistema penitenciario por haber cometido delitos menores que, sumados, se convertían en una pena de prisión. No sé si alguien recuerda este efecto Mandela del sitio web de Fiona, pero había un grupo de personas que juraban que recordaban que los Estados Unidos descubrieron la teletransportación y teletransportaron una manzana. Habían compartido todas estas historias sobre lo que le pasó a la manzana. Recuerdo haber buscado en Google News, en ese momento al escuchar esto, me pareció vagamente familiar y literalmente no encontré nada similar. Ellos, y yo, estábamos tan sorprendidos porque dijeron que era una gran noticia, y era mucho más impresionante que la partícula de Higgs bosón que las noticias de Google tenían sobre la teletransportación. Bueno, lo que me recordó la manzana fue que este video aquí del programa Infographics específicamente menciona la teletransportación de una manzana. Ten en cuenta que no parecía haber ninguna búsqueda en Google en ese momento, hace 4 o 5 años, que pudiera encontrar sobre eso, no había buscado antes de escribir esto. Aparentemente, todo estaba escrito en un libro sobre un proyecto de la CIA llamado Montauk. Las 2 personas que lo escribieron supuestamente escaparon de las pruebas de la CIA. Ya sabes,
Apple diseña una máquina del tiempo que se suma al proyecto del teletransportador. La IA generativa simula una de las icónicas presentaciones de Apple con los posibles próximos diseños de la firma. Los nuevos productos podrían llegar a tener un valor de mercado de casi 30 millones de dólares. Todo lo que sabemos del iPhone Air, el nuevo modelo que prepara Apple para revolucionar el mercado. Es la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado y la compañía líder del sector tecnológico. Y aunque Apple siempre ha sabido diversificar su producción más allá de teléfonos móviles y ordenadores, desde hace unos años se dedica a investigar todas las ramas de la información y la comunicación ligadas a las nuevas tecnologías. Impresoras láser, relojes de última generación, auriculares, gafas virtuales, dispositivos de televisión, y hasta la patente de una máquina del tiempo que podría llegar a comercializarse por un valor de casi $40.000. O al menos eso es lo que predice la IA sobre cuál será el próximo éxito de la firma estadounidense. Por lo que es entonces muy posible que este viajero del tiempo con un teléfono móvil de Apple sea real. La foto es del año 1957, Nueva York, Estados Unidos, y lo que hace más real la foto es hacia dónde mira este viajero del tiempo, un anuncio de un banco que en el futuro pasará a ser de Apple. Encontramos la razón por la que este viajero del tiempo se encuentra precisamente en ese punto, está chequeando el anuncio de algo que en el futuro será de pertenencia a Apple, la misma marca de teléfono que el viajero del tiempo tiene en su oído. El viajero del tiempo tiene una apariencia aria alemana. Hoy nos encontramos en el umbral de una nueva era. Con Apple Teleport, no solo estamos derribando barreras geográficas, estamos reinventando las posibilidades de la experiencia humana. Nuestra visión siempre ha sido crear productos que mejoren vidas de manera significativa, y Apple Teleport es la encarnación de esa visión. Imagínese visitar los lugares más remotos del mundo o estar con sus seres queridos en un abrir y cerrar de ojos. Las posibilidades son infinitas. Con estas palabras el CEO de Apple, Tim Cook, inicia la falsa presentación del teletransportador de la compañía, realizada mediante el uso de inteligencia artificial generativa a través de DALL-E 3 y Midjourney, capaces de producir imágenes en movimiento realistas. Una presentación que expone los supuestos futuros diseños de la compañía, como son, además del teletransportador y la mencionada máquina del tiempo, un retrete inteligente, una silla de ruedas, un coche. El sueño humano por excelencia es el de poder volar, y aunque de momento tengamos que conformarnos con hacerlo dentro de una cabina de avión, se podría decir que está más que cumplido. El que resulta bastante inalcanzable, y de momento solo podemos disfrutar en las películas de ciencia ficción, es la capacidad de viajar en el tiempo, aunque, según la IA, Apple tiene la solución. Y por lo que podemos ver en esta fotografía del año 1957, ya lo habrían hecho en secreto, mostrando un interés en cosas que en futuro serán de ellos, como este banco. Entre los diseños más futuristas se encuentra una naranja alterada genéticamente para igualarse en aspecto y propiedades a una manzana, e incluso un novedoso cuchillo para poder pelar la pieza. Aunque la mayoría de estos inventos son tecnológicos, es sabido que Japón se encuentra en el año 3000 en cuanto a diseños de inodoros se refiere, con luces, chorros de agua y hasta música ambiente, y parecido es el supuesto modelo de Apple generado por IA. De la misma manera, desde una lavadora espacial con el tambor en la parte delantera hasta el último modelo de patinete eléctrico pasando por una moto marca Apple o una moderna silla de ruedas. No obstante, lo más llamativo de esta presentación virtual utópico son los modelos de la máquina del tiempo y el teletransportados, que podrían ser accesibles desde $30.000 y $30 millones respectivamente. Invento que podrían cambiar el futuro y hacer realidad el sueño de viajar en el tiempo. La inteligencia artificial, IA, nos ha sorprendido en los últimos años debido a su capacidad de influir de alguna manera en nuestras vidas con creación de imágenes, apoyo en textos e incluso su integración en los últimos dispositivos tecnológicos que populares marcas han lanzado al mercado. Es en ese contexto que un usuario, aficionado a los productos de Apple, ha realizado un ejercicio de imaginación y le ha pedido a Midjourney, IA generativa capaz de reproducir imágenes realistas, que genere los productos del futuro que la marca de Cupertino puede vender en un futuro lejano o próximo, quién sabe. ¿Una máquina para teletransportarse? La IA crea los productos de Apple del futuro de acuerdo a información recogida por el medio especializado en la manzana mordida, Apple Esfera. La IA generativa de Midjourney creó varios productos que podrían ser lanzados por Apple desde un futuro más cercano al más lejano debido a sus complejidades.
Por ejemplo, entre los productos más cercanos nos podemos encontrar con un auto de Apple, $119 una silla de Apple, $1 de dólares, y una moto eléctrica de Apple, $240.099 . La cuenta de Instagram imagesby.ai/ ha compartido un montón de productos e inventos que Apple podría lanzar en los próximos años o quizás nunca. O quizás ya los lanzaron y no lo dicen, como viajar al pasado. Entre ellos, un holograma de Apple, $899.999 , una máquina de teletransporte a $29 y una abismal máquina del tiempo de Apple a un precio de locos, a $35.599 , una completa locura. ¿Puede Apple lanzar un producto de esas características? Cabe destacar que esto solo se trata de un ejercicio de imaginación de un usuario a través de la IA de Midjourney y no se puede saber a ciencia cierta si la compañía de Tim Cook podría o no lanzar un producto de similares características. No obstante, no olvidemos que uno de los lanzamientos más recientes de Apple, su Vision Pro, fue un producto que comenzó a ser rumoreado desde hace más de 10 años, algo impensable en este entonces. Gateway Experience. La búsqueda de la IA para descifrar la conciencia y desbloquear el viaje en el tiempo. El objetivo: convertir la energía de tu mente y tu cuerpo en una especie de rayo láser capaz de trascender el espacio-tiempo. En 1983, el teniente coronel del ejército estadounidense Wayne M. McDonnell recibió el encargo de redactar un informe para la Agencia Central de Inteligencia, CIA, sobre un proyecto denominado Gateway Experience. Su informe, desclasificado en 2003, da los fundamentos científicos, así como instrucciones y asistencia técnica, para ayudar a la gente a convertir la energía de sus mentes y cuerpos en una especie de rayo láser que puede trascender el espacio-tiempo. El objetivo era acceder al conocimiento intuitivo que ofrece el universo, así como viajar en el tiempo y entrar en comunión con seres de otras dimensiones. En un detalle aún más intrigante, una parte aparentemente crucial del documento, la página 25, desapareció durante 40 años. Para mucha gente, oír hablar de este informe fue como enterarse de que la CIA había probado la clarividencia como herramienta de espionaje o de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos había estado recopilando datos en secreto sobre objetos voladores no identificados, incluso tachando de locos a los observadores de ovnis. Los no científicos llevan mucho tiempo sintiéndose frustrados por el hecho de que los científicos reclamen el derecho exclusivo a plantear teorías inverosímiles con impunidad. Al fin y al cabo, los científicos esperan que se les crea cuando afirman que el 95% de lo que hay en el universo es invisible, compuesto de materia oscura y energía oscura. Dicen que es conceptualmente posible que, como en la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, creemos nuevos universos cronológicos mediante decisiones cotidianas. Y muchos elogiados científicos abrazan la teoría de cuerdas, que sugiere que nuestro universo podría ser un holograma multidimensional. Pero cuando alguien intenta aplicar esta información para postular un significado más profundo de la existencia humana, muchos físicos ponen los ojos en blanco. Una cosa es afirmar que la teoría cuántica de campos dice que el universo está formado por múltiples campos de energía que lo conectan todo. Otra es cuando alguien aplica eso a la comunión de los humanos con los árboles. Las teorías de los científicos son el resultado de ecuaciones matemáticas que pueden reproducirse, no de la experiencia humana, que puede falsificarse o imaginarse fácilmente. Para muchos físicos, la pregunta ¿por qué estamos aquí? Tiene la misma respuesta que la pregunta ¿por qué proceso llegamos a existir? Así que un proyecto como Gateway, que une la ciencia con el anhelo humano de sentido, parecía terriblemente prometedor. Pero, al final, el proceso no fue una pasarela entre la ciencia materialista y la conciencia experiencial. Fue más bien un esfuerzo por escribir un manual técnico para lo inefable. Dentro del informe, el proyecto Gateway fue originalmente idea de Robert Monroe, un productor de radio que en los años 50 se dedicó a estudiar los efectos de ciertos patrones sonoros en la conciencia humana. Sus experimentos le llevaron a tener experiencias extracorpóreas. También se basa en los modelos biomédicos de Itzhak Bentov, ingeniero israelí-estadounidense de origen checo conocido por diseñar un catéter cardíaco teledirigido, crear espaguetis dietéticos y escribir libros sobre la conciencia. La premisa del método Gateway de trascender el espacio-tiempo también requería fuentes de mecánica cuántica que, según escribió el teniente coronel McDonnell, describen la naturaleza y el funcionamiento de la conciencia humana.
y se apoyaba en la física teórica para explicar el carácter de la dimensión espacio-temporal y los medios por los que la conciencia humana expandida la trasciende. Por último, McDonnell tuvo que apoyarse de forma clara en el lenguaje de las ciencias físicas para evitar cualquier conexión desafortunada con el ocultismo. Para crear su metodología única, llamada EMIS Inc., el proyecto Gateway tomó prestadas varias metodologías de alteración de la conciencia, como la biorretroalimentación, la meditación trascendental, el yoga kundalini y la hipnosis. La biorretroalimentación es una técnica mente-cuerpo utilizada para controlar procesos físicos como los patrones respiratorios, la frecuencia cardíaca y las respuestas musculares, según la Clínica Mayo. Las máquinas que controlan la tensión muscular, la temperatura de la piel, las ondas cerebrales, etc., recopilan datos para ayudar a la persona a controlar estas funciones. Según la Clínica Cleveland, la mediación trascendental está pensada para tranquilizar el cuerpo hasta un estado de alerta reparador. Esto se consigue repitiendo en silencio un mantra en la cabeza. La idea es que este tipo de meditación puede ayudar a una persona a alcanzar un estado de conciencia pura. El yoga kundalini se remonta a antiguos textos védicos del año 1000 a.C., aunque se desconoce su origen exacto, según Eal Kline. También conocido como yoga de la conciencia, esta práctica pretende activar la energía kundalini o shakti, una energía espiritual que se cree que emana de la base de la columna vertebral. Mediante ejercicios de respiración, cánticos, cantos y posturas repetitivas, se supone que el yoga kundalini ayuda a desprenderse del ego, un concepto alineado con la trascendencia. La hipnosis es un método para alcanzar un estado de vigilia, o conciencia, en el que la atención de una persona se separa de su entorno inmediato y es absorbida por experiencias internas como sentimientos, cognición e imágenes, según una revisión de 2019 publicada en la revista Palliative Care and Social Practice. En otras palabras, terapeuta y paciente crean una realidad hipnótica en la que lo que se imagina parece real. Según el informe, cuando una persona escucha ritmos binaurales, sonidos diferentes, en cada oído, la diferencia confunde al cerebro, haciendo que salga de su patrón de ondas normal, algo disperso, y pase a un patrón coherente compartido entre los hemisferios izquierdo y derecho. En otras palabras, sincroniza los hemisferios cerebrales en un único y potente flujo de energía, como un láser. Según el informe, el mismo efecto puede observarse en personas que meditan durante muchos años, pero EMIS Inc. es más rápido. Una vez en estado de meditación profunda, los demás sonidos del cuerpo también se alinean, dice el informe. McDonnell lo describe así. El cuerpo entero, basado en su propia micromovilidad, funciona como un sistema vibratorio sintonizado que transfiere energía en un rango de entre 6,8 y 7,5 hercios a la cavidad ionosférica de la Tierra, que a su vez resuena a unos 7,5 hercios. Algunos llaman a esta resonancia ionosférica el latido de la Tierra. Básicamente, esta energía cerebro/cuerpo se conecta con los sonidos de la ionosfera terrestre, y puede viajar por todo el planeta en una séptima parte de segundo, dice el informe. El huevo cósmico, los hologramas y el absoluto. Las cosas empiezan a complicarse cuando el informe explica la naturaleza del universo al que el cerebro envía estas señales. En él se mezclan alegremente teorías físicas que gozan de cierta aceptación con afirmaciones que parecen totalmente inventadas. Por ejemplo, la energía en el infinito conserva su capacidad inherente de conciencia en el sentido de que puede recibir y percibir pasivamente los hologramas generados por la energía en movimiento en las distintas dimensiones que componen el universo creado. Gran parte de la teoría se basa en un campo de energía que denomina absoluto. Existe en todas las dimensiones, tiene energía uniforme en todas y es infinito, por lo que no tiene ubicación ni momento y, por tanto, está fuera del espacio-tiempo. EMIS Inc. aspira a conectar a las personas con el absoluto a través de una longitud de onda de conciencia que sale del espacio-tiempo a determinadas frecuencias. El mundo en el que tiene lugar este proceso es un huevo cósmico gigante con un núcleo en el centro donde el absoluto arroja materia desde un agujero blanco hacia uno de los lados del universo de forma ovoide. A continuación, la materia recorre la cáscara del huevo y sale por un agujero negro situado también en el núcleo. Como escribe McDonnell, el tiempo comienza como una medida de la cadencia de este movimiento evolutivo a medida que la realidad recorre la cáscara del huevo en su viaje hacia el agujero negro en el extremo opuesto. La interacción de nuestros hologramas con el holograma universal nos permite reflejarnos con información procedente del absoluto, obteniendo una comprensión más completa de nosotros mismos. Esta actividad crea un patrón de interferencia que constituye el holograma universal o tordus, escribe McDonnell.
Puesto que el torus está siendo generado simultáneamente por la materia en todas las diversas fases del tiempo, refleja el desarrollo del universo en el pasado, presente y futuro, tal como se vería desde nuestra perspectiva particular en una fase del tiempo. Este holograma torus parece basarse en las opiniones de los teóricos de las cuerdas sobre un universo holográfico. Los teóricos de las cuerdas se inspiran en ecuaciones que demuestran que, aunque los objetos puedan caer en un agujero negro y desaparecer para siempre, la información sobre esos objetos debe conservarse, y se conserva en forma 2D en el horizonte de sucesos. Al proyectarse sobre una superficie, todas las propiedades e información sobre el objeto tridimensional quedarían representadas en un holograma. Del mismo modo, todo lo que ocurre con la materia en un lado de este universo en forma de nuevo se proyecta como una experiencia holográfica. Mientras tanto, afirma el informe, el cerebro humano, que es un sistema binario como un ordenador, se proyecta de forma similar como un holograma 3D. La interacción de nuestros hologramas con el holograma universal nos permite reflejarnos en nosotros mismos con información procedente del absoluto, obteniendo una comprensión más completa de nosotros mismos. La respuesta a qué pasa cuando uno muere y la famosa página 25 desaparecida el estado extracorpóreo implica la proyección de una parte importante del patrón energético que representa la conciencia humana, escribe Mcdonnell, de modo que pueda moverse libremente por la esfera terrestre con fines de adquisición de información psíquica o hacia otras dimensiones fuera del tiempo-espacio, quizá para interactuar con otras formas de conciencia. La conciencia es el principio organizador y sustentador que proporciona el ímpetu y la guía para poner y mantener la energía en movimiento dentro de un conjunto dado de parámetros, de modo que resulte una realidad específica. Cuando la conciencia alcanza un estado de sofisticación en el que puede percibirse a sí misma, su propio holograma, llega al punto de autoconocimiento. En otras palabras, el absoluto se conoce a sí mismo. La conciencia se conoce a sí misma. Cuando la realidad material, física, se desarrolla en el espacio-tiempo, la conciencia vuelve al absoluto. Mientras tanto, un pequeño porcentaje de personas puede utilizar con éxito Emisync para salir de los límites de sus propios cuerpos y del espacio-tiempo, y comprobar otras dimensiones y conciencias. Aunque, como la meditación y otras metodologías, requiere mucha práctica. Así que el contenido de la desaparecida página 25 no es una gran sorpresa. Y el pensamiento eterno o concepto del yo que resulta de esta autoconciencia sirve al absoluto como modelo alrededor del cual gira la evolución del tiempo-espacio para alcanzar finalmente un reflejo de él y la unión con él. Seamos realistas. Ni siquiera los físicos saben si muchas de sus ecuaciones matemáticas y teoremas más respetados describen realmente el universo en el que vivimos, del mismo modo que muchas tradiciones espirituales podrían estar equivocadas sobre la naturaleza de la conciencia. Quizá algún día la CIA lo descubra todo. Jacobo Greenberg, el científico mexicano que halló el vínculo entre la ciencia y lo paranormal, aseguraba que era preciso aceptar la realidad como un milagro, como una creación que es parte de la conciencia, santificar lo cotidiano y observar cómo todo se llena de amor. Un estudio realizado por la inteligencia del ejército de Estados Unidos ha sugerido que la reencarnación es real porque la conciencia nunca muere. El informe de 29 páginas, titulado Análisis y evaluación del proceso Gateway, fue redactado por el teniente coronel del ejército estadounidense Wayne M. Mcdonnell en 1983, y desclasificado por la CIA en 2003. La investigación ha resurgido en las redes sociales, y la comediante Sarah Olcombe, residente en Chicago, resumió los hallazgos diciendo: "Estamos bastante seguros de que la reencarnación es real. Los cátaros decían la verdad sobre la reencarnación es real y por eso fueron quemados, así que si los cátaros sabían esto es posible que también tenían razón cuando decían que Satanás controlaba la tierra. La conciencia es energía y existe más allá de nuestra comprensión de la realidad", dijo Holocombe, parafraseando la página 19 del informe de inteligencia del ejército de Mcdonnell. Y la energía nunca muere. El alucinante estudio oficial del Pentágono fue encargado para comprender mejor lo que sus colegas de inteligencia del ejército estaban haciendo al enviar personal a un pequeño instituto en Charlottesville, Virginia, que estaba trabajando en la experiencia Gateway. El entonces secreto proyecto Gateway, según el análisis de Mcdonnell, era un sistema de entrenamiento diseñado para brindar mayor fuerza, concentración y coherencia, para alterar la conciencia. A partir de ahí, el ambicioso objetivo de Gateway era trasladar la conciencia del practicante fuera de la esfera física para poder escapar, en última instancia, incluso de las restricciones del tiempo y el espacio.
Al menos según McDonnell, los descubrimientos del Instituto Monroe que terminaron reforzando la teoría de la reencarnación fueron profundos. Cuando la conciencia regresa al absoluto, jerga de Monroe, para un reino fuera del espacio-tiempo, trae consigo todos los recuerdos que ha acumulado a través de la experiencia en la realidad. Así destiló el hallazgo del instituto de que los recuerdos pasan de una vida a otra a través de la reencarnación. El informe de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, que ha resurgido recientemente, presenta una explicación abstracta de cómo se crea la conciencia a través del procesamiento de la energía del cerebro en el mundo físico, transformándola en lo que el teniente coronel Wayne McDonnell compara con un holograma, o, como Holocom lo expresó de manera más sucinta en uno de los muchos vídeos de usuarios de TikTok fascinados con el estudio metafísico del ejército estadounidense. ¿Estás bastante seguro de que la reencarnación es algo legítimo? Sí. El comediante, que publica como @mad_ater_news en TikTok, también hizo referencia a un amplio conjunto de investigaciones de la División de Estudios Perceptuales de la Facultad de Medicina de la cercana Universidad de Virginia, que ha compilado una base de datos de más de 2.500 casos de supuesta reencarnación. Muchos de los casos involucraban a niños menores de 5 años que afirmaban recordar recuerdos de una vida anterior que afirmaban haber vivido. ¿Por qué los niños? Continuó Holocom en su publicación. Parece que son ellos los que recuerdan con más facilidad sus vidas pasadas. Pero el estudio Gateway exploró más que simplemente las embriagantes cuestiones espirituales de la reencarnación, la naturaleza de la conciencia y el más allá. El informe del teniente McDonnell, como miembro del Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército de los Estados Unidos, INSCOM, se refería al espionaje psíquico en el plano astral. El espionaje psíquico implica el uso de supuestas habilidades paranormales para espionaje. En 1983, el INSCOM estaba dirigido por el mayor general Albert Stubblevine III, uno de los mayores defensores de la guerra psíquica en el ejército estadounidense. Joe Moneagle, quien sirvió como visualizador remoto N1 en uno de los programas de espionaje psíquico del mayor general Stubblevine, dijo que su propio papel era usar la visión remota para espiar bases militares rusas y reunir información de inteligencia. Pasó más de 20 años trabajando como un visor remoto en Fort Meade, en Maryland, que también es sede de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Mi tasa de éxito fue de alrededor del 28%, dijo Moneagle. Puede que no suene muy bien, pero nos contrataron para ocuparnos de los casos sin esperanza. Luego cotejamos nuestra información con toda la información disponible para crear un panorama general. Demostramos ser espías muy útiles. Joe Moneagle, en la foto, fue un veterano de Vietnam y un espía psíquico estadounidense. Su función era utilizar la visión remota para espiar las bases rusas y reunir información. Actualmente forma parte del Consejo Asesor del Instituto Monroe, cuyo proceso Gateway se estudió en el informe de 1983. Actualmente, ya retirado, Moneagle forma parte del Consejo Asesor y es formador del Instituto Monroe, el mismo instituto cuyo proceso Gateway fue estudiado por el INSCOM del Ejército de Estados Unidos en su informe de 1983. En última instancia, el informe Gateway Experience del teniente McDonnell fue un esfuerzo por verificar la idoneidad del instituto como contratista de defensa utilizado en este programa INSCOM del Ejército para poner en práctica experiencias fuera del cuerpo para el espionaje. En su resumen, McDonnell concluyó: existe una base sólida y racional en términos de parámetros de la ciencia física para considerar que Gateway es plausible en términos de sus objetivos esenciales. Las percepciones intuitivas, no solo de naturaleza personal sino también práctica y profesional, parecen estar dentro de los límites de las expectativas razonables, continuó, validando en esencia la estrategia de espionaje psíquico del INSCOM. Pero había un problema, señaló. Estas experiencias eran difíciles de controlar o dirigir de manera consistente, lo que, como sugirió el teniente McDonnell, requeriría un entrenamiento largo y cuidadoso. Un enfoque gradual para ingresar a Gateway Experience de manera acelerada parecería ser necesario, desde el punto de vista de establecer una explotación del potencial de Gateway a nivel de toda la organización, escribió. En otras palabras, aunque el funcionario de inteligencia del ejército descubrió que Gateway era real y posible, se necesitaba más investigación para llegar a un punto donde la inteligencia estadounidense realmente pudiera utilizarlo. Luego, el teniente McDonnell presentó recomendaciones sobre cómo el INSCOM del ejército podría diseñar más estudios Gateway, aunque no está claro si alguna vez se lanzaron más estudios.
Misteriosamente, falta una página del informe del teniente McDonnell, la número 25, en medio de una sección en la que estaba describiendo posibles usos prácticos de defensa del Gateway. La omisión llamó la atención de algunos lectores que lanzaron una petición en change.org pidiendo que la CIA la publicara. La CIA, sin embargo, dice que nunca tuvo la página, alimentando las teorías de que la omitieron a propósito debido a las poderosas técnicas que se describen en la página 25. La CIA tenía un programa secreto para enviar personas al pasado o al futuro mediante el poder mental. La diferencia entre el proceso Gateway, la hipnosis, la meditación trascendental y la biorretroalimentación es que se necesita lograr un estado de conciencia en el que los patrones eléctricos del cerebro de ambos hemisferios sean iguales en amplitud y frecuencia. A este proceso se le llama emisync. Lamentablemente, los seres humanos no podemos alcanzar este estado por nuestra cuenta, pero las técnicas de audio desarrolladas por Monroe y su instituto, que comprenden una serie de cintas, afirman inducir y mantener el emisync. La técnica emisync utiliza un mecanismo de respuestas repetidas. Una frecuencia externa que imita una frecuencia reconocida lleva al cerebro a imitarla y alcanzar diferentes frecuencias. Para alcanzar estos niveles poco naturales, el emisync coloca una frecuencia en el oído izquierdo y una frecuencia de contraste en el derecho. Luego, el cerebro experimenta la frecuencia delta, que en la actualidad es conocida como tonos binaurales. En ese punto, se introducen una serie de frecuencias a un nivel subliminal, apenas audible. Con el lado izquierdo del cerebro relajado y el cuerpo en un estado virtual de sueño, las condiciones son ideales para promover salidas de ondas cerebrales de mayor amplitud y frecuencia. Al colocar el cuerpo en un estado similar al del sueño, las cintas Gateway, como la meditación, disminuyen la fuerza y la frecuencia de los latidos del corazón que empujan la sangre hacia la aorta. El resultado es una onda sinusoidal rítmica que a su vez amplifica el volumen del sonido del corazón 3 veces. Esto luego amplifica la frecuencia de salida de ondas cerebrales. En este punto, el cuerpo funciona como un sistema vibratorio sintonizado. El informe afirma que el cuerpo transmite energía de entre 6,8 y 7,5 Hz, que coincide con la energía de la Tierra, 7,5 Hz. Las ondas resultantes son largas, unos 40.000 kilómetros, que también es el perímetro del planeta. Según Ventov, la señal puede moverse alrededor del campo electrostático del mundo en un séptimo de segundo, un nivel psicocuántico más profundo. Wayne explica que la materia sólida en el sentido estricto del término no existe. La estructura atómica está compuesta por redes energéticas oscilantes rodeadas por otras redes energéticas oscilando a tremendas velocidades. Todo el universo es un sistema complejo de campos de energía. Los estados de la materia en esta concepción son meras variaciones del estado de la energía. El resultado de todas estas energías en movimiento es una proyección, un holograma 3D, o la realidad tal como la conocemos y a la que llamamos vida. Entonces, la conciencia puede concebirse como una red 3D superpuesta sobre todos los patrones de energía, escribe Wayne. Usando las matemáticas, cada plano de la red puede reducir datos a una forma 2D. Nuestras mentes binarias pueden procesarlos y compararlos con otros datos históricos guardados en nuestra memoria. Nuestra realidad se forma entonces mediante comparaciones. El hemisferio derecho del cerebro actúa como matriz o receptor principal de esta entrada holográfica. Luego, el hemisferio izquierdo lo compara con otros datos, reduciéndolo a su forma 2D. La fase de click-out. El tiempo es una medida de energía o fuerza en movimiento. Es una medida de cambio. Para que la energía se clasifique como en movimiento, debe estar dentro de un patrón vibratorio que pueda contener su movimiento, manteniéndola quieta, de otra forma, se mueve sin límite ni dimensión hasta el infinito. La energía en el infinito, también llamada el estado absoluto, está completamente en reposo porque nada la acelera o desacelera. De nuevo, no experimenta ningún cambio. Por lo tanto, no podemos percibirla. Ahora volvamos a las frecuencias. Las oscilaciones de onda se producen porque una onda rebota entre dos puntos rígidos en reposo. Sin estos límites, no habría oscilación. Cuando una onda golpea uno de esos puntos, aunque sea por un breve instante, se sale del espacio-tiempo y se une al infinito, un fenómeno que Wayne describe como una fase de click-out. En teoría, si el patrón de energía de la conciencia humana alcanza una frecuencia suficientemente alta, el click-out puede alcanzar un estado de continuidad. En otras palabras, la conciencia humana puede trascender el espacio-tiempo.
La experiencia Gateway y la técnica asociada EMI-Sync están diseñadas para permitir que los humanos alcancen este estado y establezcan un patrón coherente de percepción en la nueva dimensión. Pasaporte para el holograma. En teoría, podemos lograr lo anterior en cualquier momento. Sin embargo, todo el proceso se ve favorecido si podemos separar la conciencia de nuestro cuerpo. Aquí es donde las cosas se complican. El universo también está involucrado en todo el asunto del holograma, escribe Wayne. Este superholograma se llama Torus porque toma la forma de una enorme espiral autónoma. Como esto. Tómate un momento para asimilar el movimiento anterior. Este patrón del universo refleja el patrón de electrones alrededor del núcleo de un átomo. Las galaxias al norte de nosotros se alejan de nosotros más rápido que las del sur. Las galaxias al este y al oeste están más distantes. La energía que produjo la materia que compone el universo en el que vivimos, tarde o temprano regresará a sí misma. Su trayectoria es ovoide, a este principio también se le conoce como huevo cósmico. Y cuando vuelve a enroscarse sobre sí mismo, entra en un agujero negro, pasa a través de un núcleo de energía de muy alta densidad y es escupido al otro lado de un agujero blanco, y comienza de nuevo. Es la primavera del cosmos. El holograma del universo, el Torus, representa todas las fases del tiempo: pasado, presente y futuro. La moraleja es que la conciencia humana, si se lleva a un estado suficientemente alterado, podría obtener información sobre el pasado, el presente y el futuro, ya que todos existen simultáneamente en el holograma del universo. Wayne sostiene que incluso después de nuestra salida de la dimensión espacio-tiempo y el holograma, nuestra conciencia continúa. ¡Qué alivio! Y este es el contexto general del Gateway, la técnica. Estos son los pasos fundamentales para lograr la concentración necesaria para desafiar la dimensión espacio-tiempo. La caja de transformación de energía. El proceso Gateway comienza enseñándole al sujeto cómo aislar pensamientos extraños usando un proceso de visualización llamado caja de conversión de energía o caja de transformación de energía. Zumbido resonante. El individuo es sometido al zumbido resonante. Mediante la emisión de un tono único prolongado, junto con un coro en las cintas, la mente y el cuerpo alcanzan un estado de resonancia. La afirmación Gateway. El individuo es expuesto a una especie de mantra llamado afirmación Gateway. Tiene que repetir cosas como: soy solo un cuerpo físico y deseo profundamente expandir mi conciencia. EMI-Sync. El individuo finalmente es expuesto a las frecuencias de sonido de EMI-Sync y se le anima a desarrollar una relación con los sentimientos que surgen. Ruido añadido. Se practican algunas técnicas de relajación física mientras se amplían las frecuencias de EMI-Sync para añadir ruido rosa y blanco. Esto pone al cuerpo en un estado de sueño virtual, mientras el hemisferio izquierdo está relajado y llama la atención del derecho. El globo de energía. Se anima al individuo a visualizar la creación de un globo de energía en la parte superior de su cabeza, que se extiende en todas direcciones. Entre otras cosas, el globo proporciona protección contra entidades conscientes con niveles de energía más bajos que el individuo podría encontrarse mientras está en un estado extracorporal. Focus 12. El individuo puede llegar a un estado de conciencia lo suficientemente profundo como para comenzar a interactuar con dimensiones más allá de la realidad física. Para lograr este estado es necesario hacer esfuerzos conscientes y agregar más ruido rosa y blanco. Herramientas. Una vez que se logra el Focus 12, el sujeto puede emplear una variedad de herramientas para obtener retroalimentación de dimensiones alternativas. Resolución de problemas. El individuo identifica problemas fundamentales, llena su conciencia expandida de estos problemas y los proyecta en el universo. Estos pueden incluir tanto problemas personales, como dificultades técnicas o prácticas. La página que falta. Un dato curioso del informe Gateway es que falta la página 25. El final de la página 24 dice: y, el pensamiento o concepto eterno del yo que resulta de esta autoconciencia sirve. El documento luego se reanuda en la página 26, como si Wayne no hubiera querido revelar el secreto de la existencia. Hay una petición en change.org que pide que publiquen la página faltante. Pero la CIA dice que nunca recibió la página. En 2019, Mark Liddy, el coordinador de información y privacidad de la CIA, respondió a un tal Bailey Stoner diciendo: nuestra versión del documento que menciona en su solicitud no contiene la página en cuestión. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.